Bueno, como les decía entonces, lo que es insuficiencia cardíaca y bajo gasto van muy de la mano. ¿Por qué? Porque el bajo gasto es una manifestación de la insuficiencia cardíaca. Todos sabemos que la insuficiencia cardíaca la vamos a definir como la incapacidad del corazón como bomba circulatoria para cubrir las demandas metabólicas de los tejidos en cuanto a flujo de sangre rica en oxígeno y nutrientes, y también remoción de las sustancias tóxicas a nivel celular, los productos de desecho celular. Es también una incorrecta distribución de los flujos pulmonar y sistémico, fruto de este fallo de bomba. La función global del corazón es lo que nosotros conocemos como gasto cardíaco, y que hay una forma de medirlo, ¿sí? Que es a través de un catéter de Swan-Ganz, una arteria pulmonar, mediante termodilución, y eso nos va a dar una medición que lo podemos correlacionar con la superficie corporal, y eso se va a llamar índice cardíaco. ¿Se hacen niños? No, digamos, en lo que es el ámbito local, no. El catéter de Swan-Ganz en niños se usa poco. Hoy se está usando otras tecnologías como el pico para medir lo que es el gasto cardíaco. Pero Swan-Ganz no se está usando, por lo menos no en el medio local de Córdoba. Por ahí Garrahan no usa Swan-Ganz o pico, pero acá en Córdoba es muy difícil encontrar esas tecnologías. Valor normal, 3,5 a 5,5 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Nosotros, en el ámbito local, lo que hacemos es una medición de la función cardíaca y estimar el gasto cardíaco en forma clínica y a través de biomarcadores, ¿sí? Láctico, ecocardiograma, y vamos infiriendo un poco. Bueno, habíamos visto en algún momento los determinantes de la función cardiovascular, ¿se acuerdan? Sí, venoso, precárdico, cardio. Exactamente. El gasto cardíaco es el volumen minuto cardíaco, que depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico a su vez depende de la precarga, de la poscarga y la contractilidad, y a su vez todo ello está determinado por el retorno venoso, la distensibilidad arterial, la resistencia arterial, la volemia y el tono venoso. Entonces, sabiendo que el gasto cardíaco depende de la precarga, poscarga y contractilidad, son los elementos sobre los cuales vamos a trabajar ante una situación de bajo gasto. Recordemos siempre que el bajo gasto me lleva a shock y que la taquicardia es precoz y la hipotensión es tardía. Bueno, acá tenemos otro esquemita donde vemos la fisiología del bajo gasto, donde el volumen sistólico está determinado por estas variables que son la precarga, la poscarga, la contractilidad, y este autor es el Dr. Vanille, incluye el lucitropismo, que es la relajación, ¿sí? La compliance del músculo cardíaco. Y por otro lado la frecuencia cardíaca, que entre los dos determinan el volumen minuto. El volumen minuto va a determinar el aporte de oxígeno, que va a depender del contenido arterial de oxígeno, y la tensión arterial, que va a depender de la resistencia vascular sistémica. ¿Está? La insuficiencia cardíaca tiene mecanismos de compensación una vez que se establece. Tenemos dilatación ventricular, la hipertrofia ventricular y la activación neurohumoral. La dilatación ventricular es uno de los mecanismos iniciales de compensación, que lo que va a hacer es, si ustedes se acuerdan de la ley de Frank-Starling, al tener mayor distensibilidad, o sea, al estirarse más la fibra muscular, se contrae con más potencia. ¿Hasta cuándo se puede aumentar esta distensión, esta dilatación? Hasta que los filamentos deslizantes ya pierden concordancia. Mientras estén próximos, los filamentos de actina miosina se pueden contraer, deslizar. Ya cuando pierden, se desfasan por la gran dilatación, ya el miocardio es ineficiente. Y ahí este mecanismo de compensación deja de ser productivo y empieza a ser perjudicial. Exactamente, ahí deja de ser compensatorio. Entonces a la larga es perjudicial, te disminuye el volumen sistólico y el volumen minuto cardíaco, justamente por esto. No tenés una buena contractilidad porque tus
filamentos deslizantes se han separado demasiado. Entonces no hay un buen acoplamiento, excitación, contracción. Hay un aumento de la volemia por retención de sodio y agua, ¿sí? Porque hay retención, digamos, al haber dilatación hay estancamiento, entonces empiezan a activarse también marcadores neurohumorales. Ya vamos a ver que se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eso sería ya a nivel renal. Y eso, exactamente. Disminuye el filtrado glomerular. Pero te aumenta la dilatación ventricular porque el paciente empieza a estar hipervolémico. Hay aumento del consumo metabólico de oxígeno porque hay un intento de compensar esta mala contractilidad con aumento de la frecuencia. Hay un aumento de la poscarga, ¿sí? Y hay signos y síntomas de congestión cardíaca. La hipertrofia es el aumento de la masa muscular sin aumento de la masa contráctil eficiente. ¿Por qué? Hay varias cuestiones. Primero, que empieza a haber mayor tamaño del tejido muscular, con mayor tejido conectivo, y no hay una buena correlación con los vasos sanguíneos. Ahí no hay una buena correlación tamaño muscular, densidad de flujo sanguíneo por densidad de vasos. Pero además, el aumento de la masa contráctil, que en un primer momento lleva a esta hipercontractilidad, se asocia a una producción de células miocárdicas que no son normales, donde en vez de alfa-miosina hay beta-miosina. Y la característica es que la beta-miosina, que es parte de los filamentos deslizantes, tiene menor función ATPasa, por lo tanto la función contráctil es menos eficiente. Y entra a jugar lo que es la ley de Laplace, que la ley de Laplace dice la presión a través, digamos, la tensión de la pared expresada en dinas es igual a la presión transcavitaria entre el interior y el exterior por el radio de la cavidad dividido el grosor de la pared. ¿Esto qué quiere decir? Que la hipertrofia hasta cierto punto disminuye el estrés parietal y la dilatación lo aumenta, entonces compensa a nivel de la pared del ventrículo. La dilatación, como te digo, aumenta el estrés parietal porque se adelgaza y tiene que hacer más contracción para lograr el mismo efecto. Entonces la hipertrofia compensa y disminuye, le da como más fuerza, tiene más masa muscular en un comienzo, entonces disminuye ese estrés, esa tensión parietal. Es menor el esfuerzo que tiene que hacer. Es menor el esfuerzo y es más eficiente, hasta que es tal el volumen que no hay luz. Y nos pasamos de... Seguro disminuye mucho el volumen sistólico. Exactamente. Te pasas de volumen de masa muscular, disminuyes el volumen de telediastólico, disminuyes por lo tanto el volumen telesistólico, el volumen sistólico, perdón, y disminuyes el gasto cardíaco en última instancia. Todo va relacionado. Y en cuanto a los mecanismos neurohumorales, yo marqué los dos más importantes. Hay muchos más, pero básicamente se activa el sistema simpático adrenérgico. La disminución del gasto cardíaco te lleva a compensar con aumento de la contractilidad, con taquicardia y vasoconstricción arterial y venosa, todo a nivel periférico, lo que se traduce en que mayor contractilidad te aumenta tanto la pre como la poscarga, tendiendo a ¿qué? A buscar un equilibrio en el gasto cardíaco. ¿Tá? Busca compensar con este estímulo adrenérgico a expensas de un aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, pero a expensas de niveles elevados de ¿qué? De noradrenalina. Y la noradrenalina al miocardio le juega en contra siempre. ¿Tá? El único momento en el que la noradrenalina puede llegar a beneficiar el miocardio, sobre todo si es un miocardio en un cardio quirúrgico, es cuando hay shock cardiogénico. Si no, la noradrenalina, aunque sea endógena, juega en contra de la funcionalidad del miocardio. ¿Por qué? Porque es tóxica para el miocardio, así aumenta el consumo metabólico de oxígeno. Y por otro lado, se activa el eje renina, angiotensina, aldosterona, por lo cual se retiene sodio y agua, y esto se sensa a nivel de la mácula densa. Los varoreceptores que van a detectar bajo gasto,
interpretan que hay hipovolemia, hacen vasoconstricción por liberación de noradrenalina. Además hay un sensado de una baja concentración de sodio en la mácula densa, eso hace que se retenga sodio y agua, y tiene una característica que es una activación precoz y que a largo plazo tiene un efecto muy negativo. Aumenta la volemia. El paciente se vuelve hipervolémico, exactamente. Cuando hablamos de bajo gasto o síndrome de bajo gasto cardíaco, es este síndrome provocado por la incapacidad del corazón como bomba para mantener entonces un volumen minuto cardíaco adecuado para satisfacer ¿qué? Las necesidades tisulares de oxígeno y remover los metabolitos tóxicos. Cuando hablamos decíamos que lo medíamos con el índice cardíaco de 3,5 a 5,5. Cuando hablamos de un cardio quirúrgico en un postoperatorio cardiovascular, menos de 2,2 litros por metro cuadrado sin hipovolemia, estamos hablando de un bajo gasto cardíaco postquirúrgico, post cirugía cardiovascular, donde la presión del capilar pulmonar es menor a 15. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener hipovolemia para considerarlo un índice cardíaco de bajo gasto. Si tengo hipovolemia, estoy con bajo gasto por una disminución de la precarga. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, ¿qué causas me van a llevar al bajo gasto? Sobre todo cuando hablamos de cardiointensivismo y hablamos de un paciente cardiópata. La disminución de la función miocárdica, la disfunción miocárdica. Pero esto también puede pasar ¿en qué contexto? En el contexto de la acidosis, de la sepsis, ¿sí? La disfunción miocárdica. Pero en el postoperatorio cardiovascular la vamos a ver entre las 6 y las 24 horas luego de la cirugía, luego de la circulación extracorpórea, luego de la bomba. ¿Qué tenemos que evaluar? Lo vamos a evaluar mediante Doppler, ecocardiograma Doppler. ¿Y qué vamos a medir? La fracción de eyección y la de acortamiento. Valores deseados para la eyección de 56 a 83%. Eso por ahí puede variar un poquito de acuerdo al autor. Y la fracción de acortamiento entre 25 y 45%. Esos son los valores que yo desearía tener en un paciente para que decir que tiene una función contráctil y una función miocárdica normal. Si están alterados, si tengo por debajo de 56 la eyección y por debajo de 25 el acortamiento, tengo un miocardio disfuncionante. En el caso del postoperatorio, esta alteración puede ser por edema, por respuesta inflamatoria, ¿sí? La bomba genera una respuesta inflamatoria y genera edema miocárdico, ¿sí? Que puede llevar a este atontamiento, a esta disfunción miocárdica. Puedo tener una precarga disminuida, ¿sí? Y en este caso el paciente está con hipovolemia, puede ser por sangrado, por pérdidas aumentadas, estoy hablando de shock por otras causas, ¿sí? Pero es muy común que en el cardio quirúrgico las pérdidas sean por el drenaje. Entonces, si yo tengo un drenaje que está debitando más de 10 mililitros kilo en la primera hora, o más de 5 en las 4 horas siguientes, las pérdidas que está teniendo ese paciente son demasiado elevadas. Yo tengo que chequear dos cosas: o que la coagulación se haya revertido adecuadamente, ¿sí? Acuérdense que cuando entran en bomba se les pone anticoagulación, se les pone parina. Después se los revierten con protamina. A veces la reversión es incompleta, entonces el paciente continúa sangrando. También puede pasar que haya algún tipo de lesión residual que obligue a la reintervención del paciente porque ha quedado sangrando algún vaso o no se ha hecho una buena hemostasia en algún punto, ¿tá? Entonces, esos valores hay que tenerlos muy presentes. Más de 10 mililitros kilo en la primera hora o más de 5 dentro de las 4 horas que siguen esa primera hora. Sí, ojo, si un drenaje viene debitando mucho y de pronto deja de debitar, hay que tener mucho cuidado y pensar que el paciente se pudo haber taponado y por eso está dejando de debitar. Porque debería debitar. Tiene que debitar. Que eso, pero
Claro, pero si a vos O sea, menos de 10, te viene menor, debilitando menos de 5 en la y siguiente se te cortó de golpe y el paciente empieza a estar inestable hemodinámicamente, ¿sí? Significa que se te cortó de golpe porque se te taponó y empieza a estar inestable por el taponamiento cardíaco. Entonces vos, cuando se te empieza a cortar de golpe el drenaje, deja de debilitar y el paciente empieza a estar inestable hemodinámicamente. Pensá en un taponamiento. Después puedo tener una poscarga aumentada. Bueno, si tengo precarga, vamos a ver cómo trabajamos sobre la precarga y cómo trabajamos sobre la poscarga. También puedo tener una poscarga aumentada por vasoconstricción periférica, ya sea periférica o pulmonar. Puedo tener hipertensión pulmonar y tengo una precarga aumentada a nivel derecho, ¿sí? O periférica, y la poscarga está aumentada a corazón izquierdo. Entonces, acá está hay autores. Entonces se habla de bajo gasto cardíaco derecho, también se puede hablar de bajo gasto cardíaco izquierdo, se puede hablar de los dos. Yo no los he dividido en esta diapositiva, en esta clase. Otra causa de bajo gasto son las arritmias y las causas mecánicas, el taponamiento y los defectos residuales. Una CIB residual, por ejemplo, o una restricción. A veces quedan los pacientes con CIB residual, por ejemplo, el falo puede quedar con CIB residual y con una estenosis de la válvula aórtica, por ejemplo. Siempre que haya bajo gasto, también hay que descartar los defectos residuales. Si la CIB era muy grande y lo tuvieron que cerrar con parche, o es más cerca del ápex del miocardio, donde es trabeculado el músculo, quedó con un defecto residual, entonces hay una CIB que todavía es pequeña, y eso puede dar bajo gasto por cambio por el shunt, ¿sí? Y bueno, los signos de bajo gasto cardíaco: hipotensión, una presión diferencial disminuida, la diuresis, ¿sí? La diuresis menor a 1 mililitro kilo-hora es un marcador muy importante. Las extremidades frías, pálidas, el relleno capilar lento, pulsos ausentes o débiles, el aumento de la temperatura central, la taquicardia o arritmia, las resistencias vasculares periféricas aumentadas, las presiones de llenado de cavidades altas, la acidosis metabólica con aumento del láctico, la saturación venosa por debajo de 65, la fracción de eyección y de acortamiento disminuidas, el índice cardíaco menor a 2. Todos ellos son signos de bajo gasto. El monitoreo clínico lo hacemos con el ecocardiograma, con la fracción de eyección y acortamiento, con la saturación venosa central, con el láctico, con la clínica, el ritmo diurético y el monitoreo de las tensiones arteriales. Exactamente. Con eso inferimos el gasto cardíaco del paciente. Bueno, esta es una tablita donde puedes ver el síndrome clínico y los marcadores de perfusión para bajo gasto. Se repite un poco lo mismo, ¿no? El relleno capilar lento, la hipotensión, la temperatura diferencial, la diferencia del arterial de oxígeno le suma en este cuadro. Por ejemplo, la saturación venosa central de oxígeno acá lo considera menor de 60, no menor de 65, pero sabemos que dentro de esos valores, menos de 65, 60, es un marcador de bajo gasto, y el umbral de láctico más de 2 milimoles es signo de bajo gasto. Las fracciones de eyección y acortamiento. De esa manera podemos ir midiendo el bajo gasto. ¿Quieres que hagamos una pausa y le esperemos? Bueno. Sí, si quieres. Bueno. Entonces, en cuanto al tratamiento del bajo gasto, siempre descartar el taponamiento cardíaco y la compresión cardíaca por edema post-circulación. Cuando hay edema cuando hay edema miocárdico por la circulación extracorpórea, lo que se suele hacer es dejar el tórax abierto y el cierre diferido.
O sea, lo dejas al paciente con el tórax abierto, 48, 72 horas. Cuando mejora el gasto cardíaco, recién ahí se hace el cierre de tórax. Eso tiene que ver con el aumento de las presiones es una compresión cardíaca que se genera por edema. Entonces, para disminuir eso, con el cierre de la pared, se deja el tórax abierto. Debemos descartar defectos residuales, reconocer y tratar las arritmias. Una vez que descartemos esos tres y que tengamos bien en claro esos tres puntos, empezamos con el manejo de la pre, la pos y la contractilidad. La precarga, la poscarga y la contractilidad. El manejo de la precarga puede ser por una precarga baja o una precarga elevada. Siempre recordar que el miocardio va a tardar más en recuperarse cuando ha sido sobrecargado de volumen en forma excesiva. ¿Sí? Cuando el corazón queda recargado por la bomba, le va a demorar más. Por eso, justamente esto que te digo, el edema miocárdico, le va a demorar más en la recuperación si hablamos de un cardio quirúrgico en el postoperatorio. Si yo tengo una precarga baja en un paciente cardiópata, tengo que manejarme con mucha precaución porque la compliance del ventrículo, porque esté dilatado, porque esté hipertrófico, no va a ser la misma que la de un paciente sin cardiopatía. Entonces, los bolos de líquido tienen que ser pequeñitos y en más tiempo. Tienen que ser de 5 mililitros por kilo, ir viendo la tendencia de la PVC y no hacerlos en poco tiempo. Se hacen habitualmente en media hora, un poco más. Cuando hablamos de PVC para medir la precarga, es un tema gris, un poco álgido, porque no hay un valor ideal de PVC. Se habla de PVC ideal como aquella PVC que le permite al paciente tener un adecuado gasto cardíaco. Uno podría decir que una PVC menor a 5 en un paciente cardiocrítico es una PVC baja. Si fuera un paciente no sano, digamos, sería una PVC normal. Si fuera un paciente que esté internado por otra causa, sería normal. Es una PVC que yo tengo que ver cómo está el gasto cardíaco del paciente. De todos modos, en líneas generales, uno tiene este concepto en mente. La mejor PVC es la que permite el mejor gasto cardíaco del paciente. La PVC ideal es medio capcioso, pero es así. La PVC ideal es la que permite el mejor gasto cardíaco del paciente. Uno puede hablar de PVC baja cuando es menor a 5 y PVC alta cuando es mayor a 10 o a 12. Y yo en realidad voy a tener objetivos de PVC de acuerdo a la cirugía y a la cardiopatía. Cirugía con una PVC de más de 12 y con eso tiene un gasto cardíaco adecuado, está bien. Tengo que ver cuál es la tendencia, cuál es el ritmo de diuresis. Si tengo una PVC de 12 y el paciente está balanceando positivo, en realidad yo voy a ver la tendencia. Si la PVC sigue en aumento y después ese paciente está hipervolémico, le tengo que bajar la... Pero mira, con diuresis. Salió recién. Si yo tengo una PVC de 12 en un paciente que me viene balanceando de 24 horas o de 8 horas positivo, empieza a estar edematizado, empieza a estar oligúrico y el paciente está empezando a retener líquido. Entonces esa PVC de 12, por más que el gasto cardíaco se mantenga ahí, en realidad yo tengo que ponerle diurético. Si tengo una precarga muy baja y el paciente tiene signos de bajo gasto, y es porque, bueno, PVC baja, bajo gasto, yo tengo que acompañarme de algo más. Presión arterial invasiva, presión arterial media, relleno capilar. No analizo la PVC como valor aislado, veo la tendencia y la sumo a otros parámetros. Entonces guiarme, decir, tiene una PVC de 8, pero el chico está en bajo gasto, no me sirve de nada decir, no, tiene una PVC normal de 8. No es así. Tengo que ver la PVC en el contexto del paciente, de otros signos y síntomas y el laboratorio. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Tratar de mantener, si tengo precarga baja, ver cómo está el hematocrito. Probablemente este paciente ya sangró mucho y tengo un hematocrito bajo, lo tengo que transfundir, tengo que llevarlo a 35, 40 de hematocrito. ¿Tá? Si tengo un hematocrito ya de 35, probablemente, y el paciente tiene PVC baja, tengo que ver la albúmina, ver que no tengo una albúmina menor a 2,5, menor a 2, por ahí a lo mejor lo soluciono si el paciente tiene
una PVC baja, pero tiene un hematocrito de 35 o más, lo que necesita es un poco de albúmina para mantener el intravascular. Entonces le hago albúmina al 5 en bolos de 5 mililitros por kilo, por ejemplo. Y bueno, si lo que tengo es una precarga elevada, lo que voy a usar son los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio. Y si además el paciente está en insuficiencia cardíaca, se va a beneficiar del diurético más la digoxina o algún inotrópico. Y acá entramos a lo que es el manejo de la contractilidad, pero en el paciente cardiocrítico. Y también te va a servir para el paciente que está por un bajo gasto de otra causa. Ojo, va a servir en las dos circunstancias. Siempre antes de iniciar la terapia con inotrópicos, evaluar todo el contexto del paciente, la volemia, el estado ácido base, si hay arritmias o no, la sedación que tiene el paciente. Evaluar el paciente en un contexto global. Y yo, a partir de si tengo alteración de la contractilidad, tengo que elegir una droga vasoactiva. Si tengo una disfunción miocárdica de leve a moderada, voy a usar dopamina, pero voy a tratar de que las dosis sean menores a 10 gamas. ¿Para qué? Para evitar la taquicardia y el consumo de oxígeno, y tener presente que es arritmogénica y afecta a la función tiroidea. Entonces, si me disminuye la función tiroidea y yo tengo un paciente que está además en shock, la dopamina me empeora el shock porque me afecta la función tiroidea, y es un paciente que va a requerir, por ejemplo, como droga de tercera línea, la reposición de corticoides, y si ya no responde, yo tengo que asumir, y estoy con dopamina, por ejemplo, tengo que asumir que puede requerir hormona tiroidea para salir del shock. Si el shock ya es refractario a pesar de los corticoides, lo que se asocia como tercera línea es hormona tiroidea. Entonces, si yo tengo disfunción miocárdica severa con hipotensión, yo tengo que pensar en la adrenalina, pero en una dosis baja, dosis de tipo beta, 0,01 a 0,3 microgramos kilo minuto, gamas. Y siempre, o a veces, me conviene asociarlo a milrinona para contrarrestar el efecto de vasoconstrictor que pueda llegar a tener la adrenalina. Sobre todo cuando tengo valores de 0,3, sí, o me tengo que pasar del 0,3. En general, lo que se trata de hacer es no pasar el valor de 0,3 de adrenalina, y para potenciar el efecto inotrópico de la adrenalina, lo que se hace es asociar la milrinona, que me va a potenciar el efecto inotrópico constrictor de la adrenalina sin tener que subir la dosis de adrenalina. La noradrenalina es tóxica, aumenta el consumo metabólico de oxígeno, entonces se la reserva únicamente para casos extremos de shock cardiogénico. Sobre todo, digámoslo simple, la noradrenalina en el paciente postoperatorio cardiovascular prácticamente no se usa. No, ¿sí? Se reserva para el shock caliente. En situaciones de shock que no tienen que ver con la cirugía cardiovascular, shock caliente, noradrenalina. En el paciente cardiocrítico, el shock lo vamos manejando de otras maneras. ¿Sí? No es de la noradrenalina la droga de primera elección, salvo que haya una falla ya cardiogénica muy severa. La milrinona y el levosimendan son drogas más nuevas. La milrinona inhibe la fosfodiesterasa y la dosis va de 0,35 a 0,75. Lo que hace es mejorar el inotropismo y a su vez es vasodilatador. Tanto la milri como el levo son inodilatadores. Y el efecto de la milrinona se mantiene prolongado en el tiempo, ¿sí? Alrededor de 47 días, alrededor de una semana. Y el levosimendan se mantiene alrededor de 15 días, 15 a 20 días. Pero la función es distinta. Lo que hace el levosimendan es sensibilizar las proteínas contráctiles, la troponina, al calcio, sin necesidad de aumentar la concentración de calcio. Las dosis son más bajitas y se hace por 24 a 48 horas. Están descritos las dosis de carga, tanto en una como en otras, milri o levo. La verdad es que en el ámbito local se usa directamente la dosis de infusión.